potencia de cortocircuito, ¿no? Es lo que define si un sistema es fuerte o un sistema es débil. Un sistema es débil cuando la potencia de cortocircuito es baja. ¿Eso qué quiere decir? Que ante cualquier variación de la carga, yo puedo variar el nivel de tensión. O sea, la tensión puede variar rápidamente y puede no recuperarse si la potencia de cortocircuito es débil. Si la potencia de cortocircuito es fuerte, viene una variación importante de carga y la tensión automáticamente se recupera muy rápidamente. Esa es la diferencia entre una potencia de cortocircuito débil y una fuerte, y sus consecuencias con la tensión. Nuestro objetivo para el SBC es tratar de mantener la tensión lo más estable posible y con una recuperación rápida, digamos, ante la variación de carga. Es decir, que la variación de la carga no lo afecte. ¿Sí? Para mejorar el ancho de banda voy a suprimir la imagen. ¿Sí? Un momento, por favor. ¿Sí? A ver, entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Por ejemplo, cuando una carga es inductiva, esa carga lo que va a hacer es al sistema le va a proponer una variación de la tensión. ¿Sí? Vamos a volver a usar la cámara un poco para explicar esto. Entonces, si la carga es inductiva y yo necesito compensar esa caída, porque la carga inductiva lo que va a hacer es tratar que la tensión baje. Si yo necesito recuperar la tensión, utilizo capacitores. Entonces necesito una parte capacitiva para tratar de elevar la tensión de lo que se está cayendo, tratar de recuperarla. Luego, si en la carga tuviera una salida de carga intempestiva, una salida rápida de carga intempestiva, entonces, ¿qué va a pasar? La tensión va a tratar de elevarse, porque el sistema de potencia siempre trata de mantener su estado de inercia. ¿Qué es esto? Trata de mantener la tensión, o sea, va a tratar de mantener la potencia que esté conectada a la barra digamos, la potencia instantánea conectada a la barra. Y el producto básico del que es resultado de la potencia es la tensión por la corriente. Entonces, si yo conecto carga, le pido más corriente al sistema. Si yo le pido más corriente cuando trate de mantener la potencia, lo que va a pasar con la tensión es que tiene que caer para tratar de mantener la potencia. Y pedirle más corriente es conectar cargas inductivas. Y las cargas inductivas, reactivas inductivas, yo las tengo que compensar con elementos capacitivos, reactivos capacitivos para tratar de nivelar. Cuando pasa lo contrario, que significa que el sistema está trabajando bien y se va a una carga inductiva, entonces el nivel de tensión se va a elevar, ¿no? Porque tengo menos corriente. Entonces tengo menos corriente, la tensión se eleva para mantener la potencia instantánea. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo saque un motor, una carga inductiva, tendría que hacer ingresar otra carga inductiva para recuperar la tensión. Y eso es un elemento inductivo. Entonces, un SBC, para tratar de controlar la tensión en la barra, tiene que tener elementos tanto capacitivos como inductivos. Tiene que tener ambos. Pero estos elementos pueden resultar siendo para el sistema de potencia bloques de potencia muy grandes. Es decir, el sistema para recuperarse necesita 700 kbar, por dar un valor, pero los bloques capacitivos son de 1.5 megas. Entonces son bloques muy gruesos para poder hacer este trabajo. Necesitamos alguien que haga ese trabajo fino, o sea, alguien que pueda trabajar, digamos, las partes pequeñas, y para eso necesitamos electrónica de potencia. Entonces, ¿quién debe hacer ese trabajo? En estos diseños, alguien tiene que ser el fino y eso se regula. Por ejemplo, en este caso, estamos observando que ingresa un TCR, que es un tiristor control reactor. Eso es un conjunto de dos tiristores en antiparalelo que controlan una bobina. Entonces, como yo varío el ángulo, es el mismo ángulo de los dos, el ángulo de disparo y el ángulo de extinción son los mismos, yo varío el ángulo, entonces, si yo tengo, por ejemplo, un megabar reactivo acá, con esta variación de ángulo, yo puedo entregar 450 kbar reactivo inductivo, ¿no? O sea, puedo entregar
de cavar en cavar, de 10 cavar en 10 cavar, ¿no? Puedo regular el sistema. O sea, él hace el fino. En otros sistemas, tipo SBCs, lo que se tiene también es otro elemento, pero en lugar de controlar una reactancia inductiva, yo controlo una reactancia capacitiva, o sea, un capacitor, ¿no? Una reactancia capacitiva, pero a ese elemento que tiene la misma estructura electrónica de potencia se le conoce como tiristor switching capacitor, ¿no? Es un tiristor switching capacitor. Entonces, ellos son los que hacen el fino. Ellos son los que hacen el fino. Entonces, si un sistema de potencia te pide 3.25 megabars capacitivos, ¿qué va a pasar? Los 3 megabars van a salir de la parte capacitiva de los bloques y el 0.25 megabar tiene que salir del TSC. ¿Sí? Es un método. Un SBC puede tener el TCR y el TCC, la respuesta es sí, pero puede tener uno o puede tener el otro, también puede funcionar con solo uno de los dos. El mismo ejemplo, para una solicitud de 3.25 megabars, yo trabajando con el TCR podría hacer lo siguiente, ingresan 4 megabars capacitivos y el TCR va a absorber 0.75 megabars y estoy obteniendo los mismos 3.25 megabars que necesitaba. ¿Se ve? Entonces yo puedo jugar con esto. Y todo eso depende de la estrategia de control. Pero ¿qué le va a hacer estos elementos del TCR y el TSC? Ellos van a introducir armónicos a este sistema y al introducir armónicos vamos a necesitar filtros para armónicos para minimizar estos efectos sobre el SBC, ¿no? Sobre la estructura y sobre el sistema de potencia. Entonces, un SBC completo tiene que tener filtros pasivos, y tiene que tener filtros pasivos simples y amortiguados. Todo lo que estamos observando aquí, desde el TCR hasta la parte, digamos, derecha, completa de la pantalla, todo ese conjunto es el SBC. ¿Ya? Todo ese bloque tiene un SBC, un conjunto de elementos inductivos, capacitivos, filtros y electrónica de potencia asociados a un inductor, a una reactancia inductiva o a una reactancia capacitiva que van a hacer en bloque un trabajo coordinado bajo un control, ¿no? Un control específico para digamos, en este caso, el control de tensión, ¿no? Y control de reactivos, evidentemente, en el sistema. Pero ¿cómo definimos o cómo se nombra el SBC? Por ejemplo, un SBC de 90 megabars. ¿Qué significa que el SBC sea de 90 megabars? En los sistemas de potencia voy a tener un bloque inductivo y un bloque capacitivo. Y ambos sabemos que se van a restar, ¿no? Digamos, la reactancia capacitiva y la reactancia inductiva terminan restándose como potencia. ¿Estamos? Entonces, esos 90 megabars van a hacer la diferencia. Como normalmente los sistemas de potencia, lo que más existe son caídas de tensión, entonces la parte capacitiva va a ser mayor que la parte inductiva. En este caso, si nuestro SBC es de 90 megabars, nuestra parte capacitiva puede tener 120 megabars y nuestra parte inductiva 30 megabars. Y con eso nosotros completamos el esquema del SBC. Pero esto puede tener una configuración trifásica, o sea, el TCR, solamente el componente que tiene el control electrónico, ¿no? Puede tener una configuración delta o una configuración estrella, como la que estamos viendo, ¿no? Como le digo, con un ángulo de disparo y un ángulo de extinción. Con el ángulo de disparo yo regulo realmente cuánta potencia reactiva. O sea, este arreglo de dos tiristores en antiparalelo es el que hace que yo pueda entregar una pequeña variación en cavar, ya sea reactivo, en este caso, porque es bobina, reactivo inductivo, perdón, porque es bobina, ¿no? Entonces yo puedo entregar una variación pequeña, porque hago un recorte de la forma de onda, de lo que esto entrega, ¿no? Perdón, de lo que en este caso absorbe, ¿no? De lo que en este caso absorbe. Bueno, para los que nos gusta hacer un poco de cálculo, vamos a ver este ejemplo rápidamente, ¿ya? Vamos a ver este ejemplo rápidamente. Tenemos una red de 400 kilovoltios, tenemos un transformador de potencia relación 7:1, ¿no? Tenemos una potencia reactiva del QTCR, o sea, del tiristor control reactor, el que está acá, que es en total 100 megabars. Tenemos una parte capacitiva, ¿sí? Y vamos a determinar algunas corrientes internas. No vamos a ahondar en el detalle, solamente necesito mostrarles esto.
de que realmente nosotros en este sistema de potencia podemos obtener todos los valores internos de cuánta corriente pasa por cada bloque de tiristores que está representado como un solo tiristor, cuánto pasa por la bobina, ¿no? Cuál es el equivalente y cuánto está entregando en el tiempo. Y hay una ley de formación, ¿no? En la parte inferior hay una fórmula que nos permite ver cómo es que esos tiristores varían la inductancia, ¿no? Porque al final están variando el L y por lo tanto varían el XL. Y si varían el XL, varían la potencia reactiva con la que este sistema trabaja, ¿no? Entonces, podemos hacer una serie de cálculos, como calcular la corriente nominal, ¿no? La inductancia de cada fase, el ángulo de disparo que yo tendría que tener, como se ve acá en la parte superior, hay un ángulo de disparo y ahí hay un pequeño ángulo de extinción. Entonces, yo puedo jugar con esto, ¿no? Con la parte que conduce, ¿no? En este momento, el ángulo sigma es el ángulo de conducción, ¿no? Es la parte donde está trabajando el tiristor, digamos, ¿no? O en este caso la cadena de tiristores. Entonces, nosotros podemos hacer una serie de cálculos. Y acá se puede demostrar, no es tan complejo. Nosotros podemos tener, ¿no? La corriente nominal de línea del TCR, como lo estamos viendo ahí, ¿no? Tendría que ser los 1000, ¿no? Entre la raíz cuadrada de 3 para poder sacar lo que hay, digamos, en el sistema. Podemos tener la corriente nominal de fase, podemos calcular la inductancia, podemos calcular el sigma y podemos calcular al final cuánto es la inductancia, ¿no? Si la inductancia al inicio, digamos, si yo estuviera trabajando con la inductancia completa, tengo un valor de 1000, ¿sí? Tengo un valor de 1010. Pero como yo estoy recortándola para hacer un trabajo específico sobre este sistema, yo voy a tener 354. Ese es el objetivo final, ¿no? Variar la inductancia. El cálculo es algo que nosotros podemos revisarlo. Para esto hay mucha literatura. No es estrictamente el objetivo de hoy, es simplemente mostrarles cuál es la amplitud de esto si uno quiere tratar de profundizar en funcionamiento de CVC y en cálculo. Voy a dejar un instante esta parte para que ustedes le tomen un print screen, ¿no? Para que ustedes puedan tener este texto, este bloque, o de repente a los organizadores para que les puedan mandar las diapositivas. El que quiera calcularlo, ¿no? Similar al ejemplo que les he mostrado, lo puede hacer. Nosotros somos, en su mayoría, ingenieros, algunos de repente estudiantes, pero la idea es que estamos muy familiarizados con tratar de hacer algunos cálculos, que es la intención de estas 3 diapositivas. Bien, entonces, continuamos con esto. Entonces, ya tenemos una idea global de qué es lo que hace el SVC y todos los cálculos y a dónde le apunta, ¿no? ¿A dónde le apunta? Le apunta al control de tensión, ¿no? Le está apuntando a un control de tensión, le está apuntando, si yo controlo la tensión, controlo los reactivos en el sistema. Entonces, por eso es un static bar compensator, ¿no? Entonces, es un compensador de bar, o sea, está controlando los reactivos del sistema. Entonces, para poder entender un poquito más cómo es que trabaja el filtro activo, debemos ver los armónicos, ¿no? Debemos ver qué es lo que hacen los armónicos en los sistemas de potencia, hacer una revisión rápida de esto para entrar a ver los filtros. Entonces, realmente desde que aparecieron los primeros sistemas de potencia, hablamos del caso de Westinghouse en 1886, estamos hablando de esa digamos, la pelea de las corrientes, como se le dice en muchos artículos técnicos, entre Thomas Alva Edison y Tesla, ¿no? En su momento, Tesla por el lado de la corriente alterna, Thomas Alva Edison por el lado de la corriente continua, ¿no? Entonces, en esa disputa, en esa, digamos, en esa licitación que marcó un poco la tendencia a usar alterna, que ha terminado siendo, digamos, la licitación para aprovechar el agua de las cataratas del Niágara, ¿no? Y para poder iluminar Nueva York también ha sido otra licitación importante, ¿no? Que nos hizo ver, digamos, la capacidad que tenía Tesla para poder desarrollar inventos y trabajar con todo el magnetismo, entre otras teorías. O sea, es muy interesante revisar la vida de Tesla y sus trabajos de investigación, ¿no? Lo que él ha podido desarrollar. Entonces,
Podemos también encontrar, digamos, la máquina de 4 polos. Podemos también encontrar que en algún momento Tesla trabajó con Edison, ¿no? En algún momento trabajó con Edison. Edison le hizo una broma respecto a sus honorarios, ¿no? Porque le prometió $50,000 si mejoraba la eficiencia de los generadores en continua. Tesla lo hizo y al final no le pagaron por esto, y por eso Tesla dejó de trabajar con Edison. Y al final de toda esta historia prevaleció Tesla, con el apoyo de Westinghouse, hicieron que prevalezca la corriente alterna, ¿no? Hubo una lucha terrible en Estados Unidos por demostrar que la corriente alterna mata. Incluso lo propusieron para uno de los estados para poder ejecutar personas, ¿no? O sea, transmitir en vivo la ejecución de alguien utilizando pues la corriente alterna, ¿no? Eliminación de animales, incluso han llegado a hacer unas pruebas con elefantes, o sea, fue toda una agresividad terrible, ¿no? A pesar de todo esto, no hay que discutirle el talento que tenía Edison, ¿no? Realmente hay muchas historias asociadas a él, podemos comentar algunas rápidamente, ¿no? Porque cuando él era niño, por ejemplo, llegó con una nota a la casa de su mamá, y su mamá la leyó, porque él no la había leído, le preguntó, ¿lo has leído, Edison? ¿Has leído lo que dice la nota? Y Edison le dijo, bueno, no lo he leído, mamá, ¿no? Porque decía que era para ti. Su mamá lo leyó y le dijo, mira, Edison, aquí dice que tú eres un niño muy inteligente y que yo te tengo que educar porque tu nivel es muy superior a tus compañeros de clase. Yo tengo que educarte a ti. Eso es lo que le dice la mamá de Edison. Edison estuvo bien creído de esa historia hasta cuando tuvo 54 años, o sea, cuando pasó todo el tiempo y revisando en la casa de su mamá, ordenando algunas cosas, su mamá ya había fallecido, encontró la nota que dejaron del colegio, ¿no? O sea, ¿no? Y en la nota le decía, su profesor decía que aquí su hijo va a tener que educarlo usted porque es una persona que no cumple el estándar de los estudiantes, que es una persona que no tiene la habilidad suficiente para aprender, ¿no? Entonces, y está originando un atraso en los demás alumnos. Entonces, es una historia que sugiero que la puedan revisar con más detalle. Entonces fue donde Edison dijo, bueno, aquí yace un genio, ¿no? Que realmente era un tipo común, pero que tuvo una madre extraordinaria. Entonces, eso nos reafirma de que muchas veces no es más la motivación, ¿no? Y que puede aflorar todas tus capacidades, ¿no? A él se le atribuye la bombilla eléctrica, ¿no? Las lámparas incandescentes. Hizo más de 5.000 pruebas, ¿no? Y para un poco hacer la diferencia entre estas capacidades, le tomó hacer 5.000 pruebas a Edison, y cuando la gente de Westinghouse con Tesla ganan la licitación en ese momento en Estados Unidos para iluminar Nueva York, ¿no? Edison prohibió que usen las bombillas y Tesla hizo un equivalente en solo 3 meses, ¿no? Entonces, un equivalente con otros materiales en solo 3 meses, demostrando pues ampliamente su capacidad técnica. El primer sistema de potencia fue en Alemania en 1891. Desde que aparece el primer sistema de potencia, aparece la potencia de cortocircuito. ¿Estamos? Eso es un dato importante. Aparece la potencia de cortocircuito a nivel generación. Luego, en 1950, los laboratorios Bells fabrican y construyen el primer capacitor con esas estructuras de vidrio, con cerámicos. Construyen el primer capacitor, digamos, de cierta potencia que puede instalarse el sistema. El tema es que cuando yo tengo una interacción de la potencia de cortocircuito con la potencia reactiva del sistema, tengo un orden armónico de resonancia que se origina sí o sí, que es la resonancia natural del sistema. ¿Ya? Es la resonancia del sistema. Entonces, Tesla observaba el fenómeno de resonancia, pero él lo estaba observando no a nivel eléctrico, sino a nivel sísmico. ¿Por qué? Porque él observaba cuando las tropas pasaban un puente, cómo es que el puente se movía. Cuando por el puente pasaba un camión, qué vibración tenía el puente. Y se dio cuenta que no depende de la masa, que no depende del peso del componente, la vibración que puedes originar, depende de la frecuencia. O sea, si estas tropas pasaban corriendo, si pasaban caminando, no dependía de la masa. Las tropas hacían mayor movimiento en el puente que un camión pesado. Entonces él empezó a estudiar esto y inventó el resonador, ¿no? El sistema resonador. El resonador para él era un pequeño equipo que si él lo colocó en un edificio en Brooklyn
y empezó a temblar el edificio, ¿no? Porque la acción de su resonador, que era una pequeña masa, pero que lo hizo moverse a una frecuencia y calculó más o menos cuál era la frecuencia del sistema, en este caso del edificio, y por más pequeña que era esta masa, era capaz de mover la estructura, ¿no? Todo esto motivado porque él observó que una persona falleció, ¿no?, en una demolición con explosivos. Entonces dijo, debe haber otra forma de hacer una demolición. Y trabajó en eso. Pero a su vez nos dejó a todos los ingenieros electricistas una lección, ¿no? O sea, así como existe resonancia estructural, civil, existe resonancia eléctrica y existe resonancia magnética, ¿no? Entonces, que en algunas aplicaciones usamos la resonancia magnética bastante en temas médicos, pero la resonancia eléctrica se puede dar. En su momento, él decía que debemos investigar la resonancia a 50 Hz, porque él había definido 50 Hz. Entonces, tenemos que estudiarla ahí. ¿Por qué? Porque no habían cargas capacitivas en el sistema que originarían estas otras frecuencias de resonancia. Pero para que realmente ocurra, o sea, la frecuencia de resonancia en un sistema de potencia es intrínseco. Para que realmente haga un daño, tiene que existir el resonador. Tiene que existir el resonador. En este caso, Tesla tenía su resonador para la parte estructural, tenía un resonador. Entonces, cuando él usó el resonador e hizo coincidir esa frecuencia de resonador con la frecuencia natural de la estructura del sistema, empezó todo a moverse. Lo mismo pasa en la parte eléctrica. Si existe, siempre va a existir una frecuencia de resonancia en el sistema eléctrico, pero tiene que haber un resonador. ¿Y ese resonador quién es? Es una frecuencia, en este caso de onda de tensión o de corriente, que coincide con la frecuencia de resonancia del sistema. Si ambas coincidencias existen, yo puedo destruir el sistema de potencia. Si hay una resonancia serie, yo puedo destruir un banco y un transformador, porque en la resonancia serie, se llama serie porque vemos los elementos en común que tiene. Tiene una inductancia que representa el transformador y tienes una capacitancia que representa el banco de compensación reactiva. Entonces, si los dos elementos aparecen en serie, por lo tanto, hay algo común a ellos, que es una corriente. Y el efecto de la resonancia es una corriente que termina siendo 20 veces o más la corriente nominal del sistema, ¿no? ¿Y qué cosas pueden ocasionar lo que estamos viendo, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya se está dando actualmente en muchas partes del mundo problemas de resonancia en unidades de compensación reactiva en baja tensión. Ojo, en centros comerciales, porque se usa una cantidad de equipos electrónicos de potencia, o sea, con dispositivos electrónicos de potencia para ahorrar energía, pero paradójicamente introduzco armónicos al sistema. Los armónicos son los resonadores. El sistema tiene una frecuencia de resonancia natural. Cuando yo pongo un banco de compensación reactiva, lo pongo en una barra, la potencia de cortocircuito se encuentra con la potencia reactiva del capacitor, ¿no? Y ahí sale una frecuencia de resonancia. Si yo tengo un orden armónico que está en el sistema de potencia que coincide con ese valor, entonces se va a producir el fenómeno de resonancia. Si fuera una resonancia serie, la tensión en esa barra se amplifica hasta más de 20 veces el valor nominal. Si fuera una resonancia paralela, lo común en el paralelo es la tensión se amplifica 20 veces. Si fuera una resonancia serie, lo común es la corriente, entonces la corriente se amplifica 20 veces y a más, ¿no? Entonces es importante ver un poco el tema de las imágenes. ¿Y qué son los armónicos al final de cuentas? Son ondas de tensión en corriente cuya frecuencia es múltiplo de la frecuencia fundamental. Esa es la definición básica, ojo, ¿ya? Si nosotros observamos las formas de onda y yo voy haciendo la estructura de Fourier, yo me voy a dar cuenta que tengo una sinusoidal, después a lo sinusoidal yo le agrego el tercer orden armónico, que sería en el ángulo por 3WT, y esto va haciéndose una como una M. Luego, si le agrego el quinto y el orden 7, el orden 5, el orden 7, se va haciendo más una onda cuadrada, ¿no? O sea, va tendiendo a ser una onda cuadrada. Los armónicos, según su secuencia, podemos tener secuencia positiva, secuencia negativa y secuencia homopolar. Los armónicos de secuencia homopolar, también llamados cero, secuencia cero. Hay una forma rápida de darnos cuenta, todos los múltiplos de 3 son ceros. Todos los múltiplos de 3 le llaman homopolar porque son los que tienden a ir por el neutro de los sistemas de potencia, ¿no? Tienden a ir, ¿no? Mayormente, ¿no?
Entonces, por eso todos los múltiplos de 3 son ceros. Entonces, yo quisiera ver, por ejemplo, cuánto es el orden 8, ¿no? Entonces me doy cuenta, 8 es múltiplo de 3, es 0. Luego, ¿quién sigue? Positivo, negativo, ¿no? Entonces, así puedo ir prediciendo cuáles van a ser los futuros. Me dicen el orden 17. El orden 17, el más cercano, bueno, si lo veo así, en esta estructura es el 15. El 15 es múltiplo de 3, entonces 0. El 16 positivo, el 17 negativo. Entonces, el armónico de orden 17 es de secuencia negativa. ¿Y qué hace la secuencia negativa? Puede invertir el giro de los motores porque genera un campo contrario, que hace que el eje del motor trate de irse en sentido contrario a la fundamental. ¿Por qué? Porque la fundamental es positiva, ¿sí? Como referencia es positiva. Podemos tener los armónicos característicos, ¿no? Como clasificación, que son netamente los impares. ¿Por qué le dicen característicos? Porque en la mayoría de las mediciones de calidad de energía como analizador de redes los vas a encontrar. Y los armónicos no característicos, que vienen a ser todos los demás, los pares, los interarmónicos y los subarmónicos. Y bueno, para eso vamos a usar esta tablita. Decimos lo siguiente. A ver, un momentito. Ya, perfecto. Entonces, los armónicos, múltiplos de 60 Hz, 120, 180, 240, 300, ya, todos esos son armónicos. El orden lo va a definir por quién ha sido multiplicado. Por ejemplo, 300 es 60 por 5. Como 5 es el orden armónico, sería impar, ¿no? 5, 7, ¿no? Los números son impares. Entonces, 300 Hz viene de la multiplicación de un impar. Por lo tanto, es un armónico impar, ¿sí? 240 sería 60 por 4. 4 es par, entonces, ¿no? Armónico de orden par. Pero existen algunas mediciones donde yo puedo tener una frecuencia que no es múltiplo. Por ejemplo, 160 Hz, que aparece en muchas mediciones, ¿no? Con los equipos que realmente pueden medirlo, ojo. Entonces, 160 Hz. 160 Hz no es un múltiplo de 60. Entonces, ese va a ser un interarmónico, ¿no? Un valor intermedio, ¿sí? Y todos los que son los subarmónicos son las frecuencias que están debajo de 60. Entonces, 30, 25 Hz. Entre 30, 25 Hz, 10 Hz, ¿no? Todos los valores. Nosotros tenemos que entre 25 y 30 Hz se origina el flicker, que es ese parpadeo que se origina, digamos que visualmente es un parpadeo en los sistemas de iluminación, en, digamos, los ordenadores, en los televisores, ¿no? Se origina un parpadeo por el flicker, existencia de una frecuencia menor a 60 Hz que se junta con la frecuencia de 60 Hz sobre un aparato, equipo o sistema, ¿sí? Entonces, podemos ver cómo es un análisis de sistema en condiciones sinusoidales. Yo tengo un triángulo de potencia, esto es lo que todos nosotros conocemos, ¿no? Una potencia aparente, una potencia activa, una potencia reactiva, y definimos el triángulo de potencia. ¿Eso de dónde viene? De una tensión y corriente sinusoidales con un ángulo de desfasaje entre ellas, ¿no? Entonces, con eso nosotros tenemos una idea de un sistema de potencia básico, inicial, digamos, ¿no? Para poder comprenderlo. Pero, ¿qué pasa cuando hay armónicos en el sistema? ¿Qué quiere decir? La forma de onda de la corriente ya no es sinusoidal, sino, por ejemplo, tiene una pequeña deformación como la que estamos viendo, que es parecida a un variador con reactancia de choque, ¿no? Esta de acá. Y tengo una tensión que sí es sinusoidal y tengo una corriente que no es sinusoidal. Entonces, la tensión, como valor eficaz, va a ser la suma de los cuadrados de las tensiones armónicas presentes en el sistema y su fundamental. Pero como la tensión no tiene armónicos, B2, B3, B sub n van a ser 0 y me va a quedar solo B1. Por lo tanto, B1 al cuadrado, raíz cuadrada de eso, sigue siendo B1. En el caso de la corriente, la corriente sí presenta deformación. Entonces, por lo tanto, vamos a considerar que sí tiene armónicos. Si yo hago un producto el S total, la potencia aparente total, hago un producto de la tensión por la corriente, un producto directo, tensión por corriente, voy a multiplicar B1, la tensión eficaz, por la corriente eficaz. Y la corriente eficaz tiene esa raíz cuadrada. Si elevo todo al cuadrado, voy a tener la expresión de la parte inferior. De tal manera que S total va a ser igual a S1 al cuadrado por B1 al cuadrado y una expresión completa de armónicos. A esta expresión de B1 al cuadrado y a ese paréntesis se le conoce como potencia de distorsión.
para que toda la fórmula, digamos, sea cuadrática y se cumpla, ese total va a ser S1 al cuadrado más D cuadrado, la potencia de distorsión al cuadrado. Si esto es así, entonces S1 y D son perpendiculares. Pero S1, que es la potencia fundamental al cuadrado, va a ser la potencia activa al cuadrado más la potencia reactiva al cuadrado de la fundamental. O sea, al final voy a tener la suma de 3 valores cuadrados, donde 2 de ellos son 90 grados entre sí y los otros también. Entonces yo ya no voy a estar hablando de un triángulo de potencia, voy a estar hablando de otra cosa, ¿no? Porque si yo elimino D, sigue siendo lo que conocemos, pero con D ya ha distorsionado el factor de potencia. A medida que D aumenta, el factor de potencia disminuye. ¿Sí? En la fórmula estamos viendo, si D aumentara, el factor de potencia disminuye. Pero ¿cómo quedaría esa figura? Entonces, utilizando esta parte de las proporciones que tiene que tener ángulo de 90, nosotros tenemos ahí, ¿no?, que la potencia aparente total va a dibujar un poliedro. O sea, ya no estamos hablando de una condición sinusoidal, sino en la primera condición no sinusoidal, donde solamente se está afectando la corriente, que es una condición un poquito ideal, pero es lo que el análisis matemático nos lleva. Ya no estamos hablando del triángulo de potencias, estamos hablando de un poliedro, ¿no? De un sistema volumétrico, si lo quiere decir así. Entonces, cuando estamos considerando 4 potencias, ¿no? Potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente y potencia de distorsión, ¿no? O sea, ahí están las 4, ¿no? Ahí están las 4, los 4 potencias. Bien, entonces, pero ¿qué pasaría si a mí se me ocurre hacer un análisis más real del sistema de potencia? Si se me ocurre hacer un análisis más real. La forma de onda de tensión también estaría distorsionada y la forma de onda de corriente también distorsionada. Si yo hago un producto de la tensión eficaz, acá se ha colado una imagen, por la corriente eficaz, entonces si hago ese producto, voy a tener un producto completo de tensiones y corrientes armónicas, como dicen algunos por ahí, todos contra todos, ¿no? De ese superproducto, ¿no? Si yo sigo así, sigo trabajando esto, entonces, ¿qué vamos a tener? Un superproducto. Si yo separo B1 con I1 al cuadrado, voy a tener acá un S1. Luego separo B2 al cuadrado con I2 al cuadrado, voy a tener S2, ¿no? Lo voy separando, o sea, al final voy a tener S1 al cuadrado, S2 al cuadrado, así, lo separo convenientemente. Análogamente al caso anterior, yo puedo tener una potencia de distorsión, digamos, asociado a la tensión 1, una potencia de distorsión asociada a la tensión 2, y voy reacomodando cifras. Al final, la S total va a tener que ser S1 al cuadrado, S2 al cuadrado, S3 al cuadrado, Sn al cuadrado, que es el último orden armónico presente en el sistema que tenga tensión y corriente a la vez, ojo. Y luego las potencias de distorsión. Entonces, yo sigo haciendo este trabajo y digo, bueno, a toda esa suma de D1 al cuadrado, D2 al cuadrado, D3 al cuadrado, hasta D sub n al cuadrado, ¿no?, voy a llamarle una D total, una potencia de distorsión total del sistema. Si sigo trabajando esto, ¿no?, que hay un curso en México bastante potente de una maestría en la parte de calidad de energía, donde hay un desarrollo un poquito más paso a paso, acá estoy tomando un resumen de este sector, ¿no? Si yo sigo trabajando eso, voy a tener que el factor de potencia va a ser la suma de las potencias, potencia total, o sea, el P1 es la potencia activa debido a la fundamental, el P2 es la potencia activa debido al orden 2, el P3 potencia activa debido al orden 3, y así, para todos los órdenes armónicos. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener al final de cuentas? Voy a tener una expresión que va a depender de mis objetivos para que yo pueda simplificar alguna parte de esto o hacer análisis. Por ejemplo, análisis de variadores, análisis de cuál es el efecto de los transformadores en líneas de transmisión. O sea, yo puedo ir sacando todo esto para poder tener un equivalente, ¿no? Y ese equivalente usarlo para fines de estudio. Entonces ahí nos quedamos con una duda y decimos, oye, pero ingeniero, nosotros hemos dicho, ¿no?, potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente y potencia de distorsión. Pero haciendo todo esto, ¿pueden aparecer otras potencias? Claro, puede aparecer la potencia de secuencia positiva,
Si es así, la secuencia positiva considera P1, potencia activa de secuencia positiva, considera P1, considera P4, ¿no? Considera el 6 es 0, el 7 es positivo, ¿no? Y así, P7, entonces voy sumando lo de secuencia positiva, voy sumando lo de secuencia negativa, la potencia de secuencia 0 que me sirve para solucionar varios problemas de calidad de energía, ojo, y así puedo ir diferenciando todo esto y dándole un sentido, una orientación. Pero ¿qué voy a tener al final de cuentas? Un conjunto de potencias. ¿Y cuántas definiciones de potencia hay de acuerdo al estándar IEEE 1100? ¿No? 42 definiciones de potencia. Entonces tenemos 42 definiciones de potencia para poder trabajar, digamos, en soluciones en calidad de energía orientadas, ¿no? En el sistema de potencia. Bien, entonces, por ejemplo, veamos la generación en 6 pulsos, ¿no? O sea, cuando tiene 6 pulsos, según las cargas generadoras de armónicos, ¿no? Todas las cargas que tengan electrónica de potencia, utilicen electrónica de potencia o hayan sido concebidas para ahorrar energía, generan armónicos, ¿ya? ¿Por qué? Porque el ahorro de energía viene del recorte de la forma de onda. Ojo, el foco, lo que le llaman foco ahorrador, es un recorte de la forma de onda, y cuando tú recortas la forma de onda, evidentemente vas a limitar la potencia, vas a reducir el consumo de potencia, pero vas a introducir armónicos a ese sistema. ¿Y cómo lo haces? Con puentes rectificadores, con diodos. Entonces, 6 pulsos, ¿qué significa? 6 diodos. Hay una ley de formación. Se dice 6P más menos 1. Cuando son 6 diodos, el número de diodos va adelante, 6, por P más menos 1. ¿Qué órdenes voy a tener? A P le vas a dar un valor, ¿no? Secuencial, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces sería 6 por 1, 6, más menos 1. O sea, sería 6 más 1 y 6 menos 1. Tengo 5 y 7. Observamos acá el espectro armónico, tienes orden 5 y orden 7. Cuando esa P vale 2, va a ser 6 pulsos, o sea, 6 por 2, 12, más menos 1, 11 y 13. Y el otro es el segundo bloque del espectro armónico. Y así voy a ir continuamente agregando más valores y cada vez son menores, son menores. Entonces, la mayor incidencia en la parte armónica de este sistema siempre lo da la etapa rectificadora. Ojo, cuando uno adquiere variadores en el sistema de potencia, independientemente de la marca, el espectro armónico y la influencia armónica sale de la etapa de rectificación. Por eso insisto con la parte de rectificación, por eso quise mostrarlo. El rectificador es el que define la forma de onda del sistema, ¿sí? Entonces, es el que nos va a dar el contenido armónico y lo que nosotros necesitamos controlar o mitigar, ¿sí? Entonces, cuando yo digo que tengo un variador de 12 pulsos, ¿qué significa? Que tengo 2 bloques de 6 diodos. Son 2 bloques de 6 diodos. Como son 12 pulsos, arranco con la misma ley de formación, 12P más menos 1. ¿Qué significa el P? Un número natural. El primero es 1. Entonces sería 12 por 1. 12 más menos 1, empiezo en 11 y 13. 11 y 13 son los más altos. Cuando P vale 2, sería 12 por 2, 24. Entonces, uno antes, uno después, 23, 25. ¿Sí? Estamos haciendo un repaso rápido, señores, ¿no? Para que se entienda todo esto. Bien, entonces, aquí vamos a entrar a la parte de los filtros activos. Como ya conocemos que hay cargas que generan armónicos, ¿no? Y que normalmente son cargas con electrónica de potencia, lo que hacen los filtros activos es combatir lo que origina la electrónica de potencia con electrónica de potencia, ¿sí? Valga la aclaración. Entonces, un filtro activo es un equipo constituido con dispositivos electrónicos de potencia cuya misión dentro de este sistema es reducir o mitigar armónicos. Se suena, ojo. Pero este equipo, de acuerdo a diseño y de acuerdo a funcionalidades, si es capaz de trabajar los armónicos, también, como los armónicos terminan siendo formas de onda y la potencia reactiva, en este caso la corriente reactiva es una forma de onda también, es una forma de onda, este equipo también puede atacar la reactiva. Entonces se está atacando las dos partes del sistema, tanto los armónicos como la reactiva.
Si a esto le sumamos que genera un control de reactivos, es capaz de mantener, digamos, la estabilidad de tensión, pero no es su función principal, ojo, es una función secundaria del equipo en el sistema. Es capaz de hacer balance de fases también. O sea, su estructura electrónica de potencia le permite mitigar los armónicos, compensar el factor de potencia y darle balancear el sistema hasta ciertos porcentajes, ¿no? Y conseguir una estabilidad. Y además de eso, al hacer este trabajo indirectamente también ataca el flicker en el sistema. Entonces tienes varios beneficios que tiene este filtro. Y por lo tanto es un equipo, digamos, es una solución que al menos cuando yo la trabajo, yo la desarrollo, es la última opción en la que yo pienso por el tema económico. Es una solución que es más del doble, digamos, que comparado con un banco de convergencia reactiva o un banco con reactancias resonantes o un equivalente en el sistema. Pero es la que realmente te da muchas prestaciones. Cuando ya es indispensable, cuando ya hay una gran variabilidad de la carga, ¿no? O sea, sistemas asociados a sistemas de compresión, ¿no? Cuando existe una gran variabilidad de la carga, en muchos casos no tienes otro remedio más que trabajar con este tipo de sistema, ¿sí? Entonces eso también hay que tenerlo claro. Gracias a Dios existe la tecnología, ¿no? Existen tecnologías intermedias, por ejemplo, como banco de capacitores con tiristores, ¿sí? Es un banco tiristorizado, existen algunas marcas que trabajan esto, pero digamos, visto desde el punto de vista teórico, ¿no? Nosotros tenemos que comprender primero todos los aspectos que trabaja. O sea, realmente trabaja varios aspectos que son problemas relacionados a la calidad de energía en los sistemas de potencia. Ahora, estos equipos son fabricados, digamos, empezamos teóricamente, los primeros diseños datan del año 1980, ojo, 1980. Hirofumi Akagi, Akita Nabae, investigadores, ¿no? De origen japonés. Entonces ellos, Akita Nabae, Hirofumi Akagi, hicieron el primer sistema que es para los 3 hilos, o sea, RST, ¿no? Luego Mauricio Aredes, un brasileño, ¿no? Con Dixon, un investigador chileno, extendieron la teoría con la que había trabajado Hirofumi Akagi y Akita Nabae a 4 hilos, o sea, le agregaron el neutro, ¿no? Para que pueda trabajar el sistema. Desde 1980 a la fecha ya tenemos 40 años de desarrollo constante de esta tecnología. Es una tecnología ya madura, algunas marcas, como digo, los tienen, otras marcas tienen brand labels, ¿no? O sea, tienen, digamos, tienen un mismo fabricante, pero cada uno le pone el logo, ¿no? Entonces es algo que es normal en los sistemas de potencia, es normal en esta parte de soluciones tecnológicas, ¿no? Hacer brand labels. Entonces, ¿cómo es que esto trabaja? Para observar la red, ¿no? O sea, la carga viene distorsionada. El filtro activo paralelo es un filtro activo que trabaja en función de corrientes, ¿ya? Entonces, a esta carga distorsionada, lo que se hace es un cálculo, su algoritmo en la teoría PQ, para poder tener el valor de la corriente armónica, ¿no? Y poder inyectarla con polaridad contraria. O sea, ¿qué es lo que hace el control por DSP del filtro? Calcula, ¿no? La distorsión armónica de corriente, toda la corriente distorsionada la suma, digamos, o de forma individual, o la puede sumar, depende un poco de la estrategia de control, y lo que hace es generar una onda con eso. Esa onda es copiada por el control por DSP y es introducida al sistema, pero en polaridad contraria. ¿Para qué? Para que se resten, ¿sí? ¿Cuál es el error típico en instalación, ¿no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? El sistema copia la forma de onda, pero la entrega en fase. ¿Qué significa? Que en lugar de tener una distorsión armónica de 15, 20 o 30% de distorsión de corriente, cuando yo ingrese ese error del sistema, voy a duplicar el contenido del sistema. Eso es algo que puede pasar en el caso de los filtros si es que no se hace un comisionamiento adecuado.
Entonces, el equipo en sí va a copiar la forma de onda, de corriente, digamos, la distorsión, y la va a inyectar igual. Todo su sistema de control trabaja para inyectarla, pero con polaridad contraria. ¿Para qué? Para que los dos se encuentren en un punto y se anulen, de tal manera que me salga una señal sinusoidal. Pero no solo eso. Si yo midiera la fuente, ¿no? O sea, la corriente en la fuente con la tensión en la fuente, yo puedo obtener un factor de potencia unitario, como se ve acá. Si la tensión y la corriente están en fase, el factor de potencia es 1. ¿Qué significa? Que he compensado el factor de potencia también, y todo lo hago electrónicamente. ¿Sí? Entonces, es un equipo realmente potente, ¿sí? Y que existe en el mercado, existen, como digo, algunas marcas. Les sugiero que puedan explorarlo un poco más, pero son equipos que son fabricados hasta los 660 voltios, ¿ya? Para hablar de forma técnica general, ¿ya? Pueden conectarse directamente hasta 660 en algunas marcas, en otras marcas hasta 480, y a través digamos, de un transformador yo puedo llevar esos beneficios a media tensión. Vayamos pensándolo así. Entonces, pero es un equipo que puede soportar tensiones de 400 voltios. ¿Estamos? De 480 voltios. Entonces lo puedo colocar directamente en una red industrial, una red minera, ¿no? Es bastante compacto, ¿sí? 90 centímetros de frontis para el de 300 amperios, que es, digamos, un equipo de los más grandes en promedio en el mercado. Y en el mercado ya está de 400 amperios, ¿no? Y yo puedo jugar con la tensión, puedo jugar con la reactiva y con los armónicos, ¿no? O sea, yo quiero entregar más reactiva o quiero entregar, ¿no? Quiero trabajar los armónicos más. Entonces hay dos formas ahí. Y yo puedo hacer ese match, ¿sí? Por programación incluso. Vamos a ver un caso, ¿ya? Un caso de una planta industrial. Esto, bueno, eso es en Lima, es una planta industrial. No vamos a decir nombres, evidentemente, pero podemos ver todo el caso sin problemas, porque estamos en un espectro teórico, académico, ¿no? Entonces podemos ver, por ejemplo, que acá hay unos capacitores que presentan una hinchazón, ¿ya? ¿Qué es lo que pasó en esta planta industrial? En esta planta industrial se termina incendiando la subestación principal. De sus 3 subestaciones que tenía, la subestación 1 es la que termina incendiándose, ¿sí? Y ese incendio se llevó todas las columnas de baja tensión, ¿no? Low voltage, la subestación, se llevó el banco de condensadores, etcétera. Pero en una inspección previa, porque esto a veces pues el personal técnico hace pues sus inspecciones, identificaron estas fotos. Como podrán ver, tenemos aquí, es como si dentro del capacitor alguien hubiese dado un golpe. Es como dar un golpe desde adentro hacia afuera, ¿no? O sea, un golpe y sale hinchado, ¿no? Pequeñas hinchazones en el capacitor. Ese es el primer punto de alerta. ¿Ya? Yo estoy seguro que a muchos de nosotros que hemos estudiado probablemente electrotecnia, electrónica, eléctrica, en algún momento hemos trabajado con capacitores electrolíticos, ¿no? Esos que ponemos en protoboards, y no falta uno, porque siempre no falta alguien, pues, ¿no? No falta uno, que hace una inversión de polaridad y cruza el capacitor, como lo decimos en ese momento, siendo estudiantes, y lo que nosotros escuchamos es el sonido de una bala, ¿no? Y el líquido que está dentro puede saltar hasta 30 centímetros. Entonces, ustedes imagínense una explosión de un banco de capacitor de baja tensión. Eso es una situación crítica. O sea, eso suena como si fuera una bomba, ¿sí? Con una magnitud que puede superar los 180 decibeles, ¿sí? Y que puede afectar al personal que esté cercano, fuera del impacto de la presión y todo lo que se libera. Es por eso que los capacitores tienen un sistema de protección interna, pero eso actúa frente a cortocircuito. Ojo, no necesariamente actúa frente a un problema de resonancia en el sistema, ¿sí? La resonancia es mucho más rápida y ocasiona un daño terrible, ¿no? O sea, corrientes que son más de 20 veces el valor nominal. Entonces acá podemos ver, por ejemplo, que en este caso, de este capacitor que tiene golpes de adentro hacia afuera, así pareciera,
En la parte superior, nosotros vemos que se ha levantado. Cuando se levanta esta parte del capacitor, quiere decir que el émbolo ha actuado, ¿no? El sistema ha actuado, ya sea porque se estuvo por producir un cortocircuito o hubo una liberación de entre las placas internas, porque los capacitores internamente tienen círculos concéntricos, ¿sí? Entonces, lo que está cambiando es el valor de la capacitancia. Recordemos que la capacitancia termina siendo un KQ sobre D, ¿no? O sea, donde D es la distancia entre placas, ¿no? Si queremos sacar un diferencial, por ejemplo, en el sistema, y hacer un pequeño análisis. Entonces, si yo afecto el D y el D se modifica, ya sea por un golpe, ¿no? Voy a afectar la capacitancia del sistema. Entonces, estas hinchazones, ¿no? Y lo otro que también se encontró es que habían interruptores que en el albur técnico popular se dicen tripiados, ¿no? Que cuando el interruptor se queda en, digamos, la parte del móvil del interruptor, que es estructura fijada, ¿no? Una caja moldeada, por ejemplo, la parte móvil se queda en el medio. ¿Qué quiere decir? Que se ha tripiado, o sea, que es posible que se haya soldado internamente el interruptor y ya no puedo moverlo ni hacia arriba ni hacia abajo, o sea, se ha quedado en una posición intermedia donde permanece, donde puede permanecer conectado en el tiempo, ¿sí? Entonces, eso también es algo que ellos fueron reportaron un mes antes, reportaron días previos. El asunto es que nadie actuó sobre esto, ¿no? Y terminó incendiándose la subestación, como podemos ver en las imágenes, ¿no? Hay algunas causas, por ejemplo, en un sistema de potencia en 440, yo no debería colocar un banco de más de 1 megabar, ¿no? Como en este caso tenían uno que llegaba hasta casi 1400, ¿sí? Le habían puesto 14 pasos, porque hay algunas marcas que permiten reguladores de factores de potencia hasta 14. Entonces, como podemos ver en las imágenes, todo el banco se quemó, ¿no? Y bueno, se llevó la subestación, ¿no? Entonces, ¿cómo era este sistema de potencia? Ahora que entramos un poquito a la parte técnica para analizarlo y definir los filtros, ¿ya? Que es lo que vamos a hacer acá. Tenemos una potencia de cortocircuito en barra principal en 10 kV de 100 MVA, relativamente estable, ojo. Tenemos acá en la parte inferior un interruptor de acople, ¿no? Para la barra B y C, y tenemos dos transformadores de 12 MVA de una tensión de cortocircuito de 6 megas, no, perdón, de 6%, una tensión de cortocircuito de 6%, y las tensiones son de 480 voltios, ¿no? Entonces tenemos un conjunto de motores, algunos tienen variadores en este sistema. Tenemos 300 kVAR por un lado y tenemos 720 kVAR por el otro, ¿sí? Vamos a analizarlo de esta manera el sistema. Entonces, hay algunas fórmulas como la que están al costado que nos van a servir para entender un poquito más cómo es que esa potencia va a pasar y cómo es que va a afectar la barra B y C. Acá hay un interruptor de acoplamiento. Entonces, lo que nosotros primero tenemos que hacer es estudiar el unifilar, ver qué posibilidades tenemos. O sea, en el global tenemos un megabar. Cuando yo cierro, o sea, acoplo B y C, la barra B y C, yo termino con 1 megabar. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Si yo lo estoy acoplando y termino con 1 megabar, tengo una posibilidad de acercarme, porque hay una fórmula que es el H sub R, el orden de resonancia, es la raíz cuadrada de la potencia de cortocircuito entre la potencia capacitiva, ¿no? Entonces va a haber una condición cuando el interruptor de acoplamiento esté abierto y otro cuando esté cerrado. ¿Y qué va a ser lo más crítico? Cuando esté cerrado, ¿no? Vamos a verlo así. ¿Por qué? La potencia de cortocircuito, cuando yo lo abro, voy a tener un valor menor de potencia de cortocircuito en C y otro en B. Cuando yo lo cierro, la potencia de cortocircuito en B y C va a ser única, ¿no? Porque es la misma barra y va a aumentar, porque voy a tener dos zetas de transformador en paralelo que va a ser un zeta medios, en una ecuación, digamos, ¿no? En un equivalente de sistema. Entonces yo voy a tener una mayor corriente de cortocircuito y por lo tanto una mayor potencia de cortocircuito en la barra B y C, digamos. Y cuando yo junte la potencia capacitiva, ¿no? El Q sub C, que necesita la fórmula, voy a tener no 720 kVAR, sino voy a tener 1020 kVAR, porque voy a tener que sumar los 300 que está al otro lado, ¿no? Entonces, bueno, como PTSys, como empresa, tenemos el ETAP licenciado, la versión 19.5, ¿no? Se hace siempre modelamiento del sistema. O sea, primero lo analiza sin modelar. Vamos a ver qué puede pasar acá.
estableces tus escenarios, luego modelas el sistema de potencia en un software, puede ser ETA, puede ser Visible, puede ser ATP. La idea es tener un software, que no son todos, que pueden trabajar con armónicos, ¿no? Puede ser un PSAT, ¿no? Puede ser, digamos, de lo que más se usó en el Perú hace algunos años, un WinArmo, ¿no? Podría ser, ¿no? Pero ahora el ETA, el ETSA, el ATP, el Dixilent, ¿no? Son software un poco que se tiene más digamos, familiarizados tenemos con estos software, ¿no? Entonces, BC desacoplado. Luego tengo que acoplarlas. Y una vez que yo las acoplo, ya puedo identificar qué pasa con las tensiones. Entonces, podemos ver que, por ejemplo, acoplar el sistema favorece la estabilidad de tensión, si eso es claro, ¿no? Entonces, y además, acá estamos colocando que están trabajando los capacitores. O sea, ese conjunto, si yo me limitara solamente al flujo de potencia, yo diría que en esta red no existen problemas, pero en esta red yo tengo, como podemos ver acá, y están modelados, tengo variadores de velocidad. Entonces, si tengo variadores de velocidad, van a introducir armónicos al sistema, y si introducen armónicos al sistema, estos pueden entrar, esos órdenes armónicos pueden entrar en resonancia con el banco y el transformador, ¿no? O sea, con la frecuencia natural que hay entre el banco de compensación reactiva y el transformador de potencia. ¿Sí? Para eso, ¿qué necesito saber? Necesito saber cómo es el cortocircuito, cómo está el cortocircuito, ¿no? Y cómo es que este cortocircuito trabaja. Muchas empresas, en varios casos, conectan en paralelo los transformadores. Me ha pasado, por ejemplo, en otra planta en Lima, que conectaron los transformadores en paralelo y lo que hicieron fue incrementar la potencia, la corriente de cortocircuito en la barra, al punto que el soporte de la barra es 75 kiloamperios y la corriente de corto, porque tiene 4 transformadores en paralelo, supera los 143 kiloamperios. Ojo, 75 kiloamperios es lo que soporta la barra, pero la corriente de corto calculada al acoplar todos los transformadores, a poner en paralelo todos los transformadores, 2 de 2 megas y 2 de 1 mega, ¿no? Ha llegado a 143 kiloamperios. ¿Esto qué quiere decir? Que si un elemento, cualquiera que fuera, más inocente que fuera, un ratatouille, como dicen por ahí, se mete a la subestación, ¿no? Olvídate, adiós subestación. El corto es terrible. Las barras no van a soportar ese corto. Entonces, ellos están preocupados, tienen que hacer evidentemente modificaciones, pero es algo muy potente, tenemos que cuidar siempre eso, ¿no? No es poner en paralelo para ganar estabilidad de tensión, pero sí la ganas, ¿eh? Ojo, el sistema es más estable porque la potencia de cortocircuito sube, sí, pero también tienes un riesgo de que esa potencia de cortocircuito que ha subido genera una corriente de cortocircuito que las barras no van a soportar. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese tipo de decisiones en los sistemas de potencia, ¿no? Entonces yo puedo tener esos valores. Luego, ¿qué se hace? Una vez que ya se tiene todo analizado, pasamos a la siguiente etapa, y esta siguiente etapa está relacionada con mediciones de calidad de energía que tienen que desarrollarse con equipos homologados por Osinermin, ¿no? Se puede también utilizar la información de equipos de medición que tengan memoria masa en el sistema, que nosotros podamos descargar para poder hacer un análisis adecuado del sistema de potencia, ¿sí? Entonces, hay diferentes marcas, hay realmente muchas marcas homologadas en Osinermin que podemos emplear para estos análisis, ¿no? ¿Y cómo es que se procesa la información? Este es un dato importante recalcarlo porque las veces me ha tocado a veces revisar algunos digamos, informes. Por ahí hay una diferencia entre un informe, un estudio de calidad de energía, tiene todo lo que estamos viendo hasta el momento y tiene más, vamos a ver más adelante, pero un reporte es algo que es una información que te bota el equipo, eso no es un estudio. Entonces hay que saber diferenciar lo que es un estudio. Si un estudio tiene un modelamiento, un software de sistema de potencia, tiene mediciones de calidad de energía en campo, con equipos los portátiles normalmente, tiene ingeniería básica. Entonces, y para tratar de dar una solución ad hoc al sistema de potencia, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Y los valores con los que se calculan también. Los valores con los que se calculan son muy importantes para determinar una solución óptima.
Por ejemplo, ¿qué valor? Tenemos todas las fórmulas, ojo, la corriente armónica, tenemos la corriente efectiva, tenemos la tensión efectiva, entonces tenemos, perdón, la corriente eficaz, la tensión eficaz, tenemos la corriente armónica y tenemos la I1, pero ¿cómo se calculan estas corrientes al final de cuentas? Si yo tengo 3 fases, entonces en el procesamiento de la información es muy importante. Entonces yo tengo, por ejemplo, tengo que tomar el máximo de los promedios y eso voy registrando como un I1. Y ese es un I1 o un equivalente que se va a generar cada 15 minutos, que es el rango de las corrientes, digamos, que estás tomando. Puede ser 10 minutos, no hay problema. Uno puede establecer el rango siempre y cuando cumplas con la norma técnica en tensión, evidentemente, ¿no? Porque la norma técnica peruana no te dice nada respecto a la corriente y solamente se refiere a la tensión, tanto en perturbaciones como en armónicos, ¿no? Y frecuencia. Veamos, entonces tenemos ese valor. Luego se procesa la información, se procesa toda la información, la corriente, la tensión, el diagrama de carga para ver cómo se mueve la reactiva respecto a la activa. Es muy importante tenerlo ahí. La distorsión armónica de corriente y la distorsión armónica de tensión, que son indicadores importantes. Luego se aplican diferentes métodos de correlación. O sea, si la distorsión de corriente y la corriente siguen una misma dirección, nos puede significar algo para el sistema de potencia, ¿no? Que los armónicos son producidos por la carga, digamos, normalmente, ¿no? Entonces, podemos aplicar método de direccionalidad armónica. Acá ya viene un conjunto de análisis que se tienen que realizar, se tiene que desarrollar, ¿no? Entonces, vamos a hacer el análisis dinámico. ¿Por qué le llamamos así? ¿Ya? Lo que pasa es que los analizadores de redes, o al menos cuando yo he visto este error en muchos informes, ¿no? Que he tenido que revisar, por ejemplo, vamos a ir acá a la corriente. Entonces ellos dicen, la máxima corriente registrada es casi 2100 amperios. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Sí? 2100 amperios. La máxima distorsión registrada está en 32%. Como la corriente armónica con la que se diseñan los filtros es el producto del THD de corriente, ¿no? Y ellos toman el máximo, que sería un poquito más de 30, y la corriente, que sería casi 2000, 2000 y algo, 2100 casi, ¿no? Si yo multiplico el 30%, ¿sí? Por los 2100 me va a salir una capacidad de filtro, de corriente armónica. Pero estoy tomando los máximos valores y no es el máximo en el mismo tiempo. Eso es muy importante. O sea, es muy importante que los valores que yo registre sean en el mismo tiempo. O sea, cómo estuvo la corriente y cómo estuvo el THD de corriente en ese tiempo. ¿Para qué? Para poder caracterizar bien la carga. Porque si yo tomo un valor de corriente en un tiempo T y tomo otro valor de distorsión armónica en el tiempo T1 y voy a hacer que con ambos valores tratar de trabajar la solución, entonces lo que voy a tener es una solución demasiado robusta. O sea, voy a terminar, bueno, si vale la analogía, taxiando con un Ferrari. Estamos, entonces no puedo, y son equipos caros. Entonces tú tienes que optimizar en la medida de lo posible la solución. Y eso consiste en hacer un análisis estadístico, un análisis dinámico del sistema. Entonces, cuando yo hago el producto punto a punto de corriente por THD de corriente, voy a tener esta gráfica de I armónica. Entonces, yo puedo ver acá que en todo momento 300 amperios puede cubrir más del 80%. O sea, hago un análisis de percentil 95, percentil 90. ¿Qué significa? El valor representativo en el más del 90% del tiempo. O sea, hago un análisis estadístico de la data. ¿Para qué? Para eliminar valores atípicos, como este salto. Ese salto es atípico. Y muchas veces ese salto no es el sistema de potencia, es un error del equipo de medición, es un error en el transformador de corriente. ¿Por qué? Porque el transformador de corriente de la flex, esta pinza flexible, tiene, por ejemplo, el de 2000 amperios, va a medir bien del 10% de su rango para adelante. Si su rango es 2000, él va a medir bien de 200 amperios para arriba. Es decir, cuando la corriente sea 100 amperios o menos, me va a botar cualquier cosa. Entonces yo voy a tener que eliminar data. O sea, cuando uno hace esto, elimina data.
cuando uno hace este tipo de análisis, no puede alegremente, lo digo con total honestidad, tomar el analizador de redes y los valores que me botó el analizador de redes y tomar ese cuadradito y decir máximo, promedio, mínimo en el tiempo. No, con eso no sale la solución. Ese es un reporte del analizador de redes, pero la solución no sale de ahí. ¿Por qué? Porque varios de esos valores podrían ser no típicos, podrían ser no reales para el sistema de potencia. Por eso requiere siempre analizar la data. Es preferible descargar la información, meterla a un Excel, darse el trabajo de revisar todo esto y revisar punto por punto en la escala de tiempo qué es lo que está pasando. Entonces, si hacemos eso, ¿qué es lo que podríamos tener? ¿No? ¿Qué es lo que podríamos tener aquí? ¿No? Podríamos tener una solución con 400 amperios, ¿no? Que ya es una decisión del especialista, que pueda cubrir pues más del 90%, digamos, de los casos, ¿no? Son 400 amperios que podría estar formado por un equipo de 300 y uno de 120, depende de la gama de lo que uno utilice, puede ser 400, uno de 120, pero de 300 y 120 en suma te dan, digamos, 2 equipos, 2 filtros. Eso es para la corriente armónica. Si hago lo mismo y lo hago para la potencia reactiva, puedo ver incluso la resonancia, el análisis de resonancia que está al costado, y puedo ver que voy a tener problemas con el orden 13 y el orden 9, ¿no? 13, ¿por qué? Porque los variadores eran de 6 pulsos. Entonces, el de 6 pulsos, cuando la ley de formación es 6P más menos 1, yo tengo, por ejemplo, 12 más menos 1, tengo 11 y 13, tengo una posibilidad acá, fuerte, que es lo que a ellos les ha pasado. El armónico de orden 13 es el que provocó la resonancia en el sistema. Es necesario implementar, por lo tanto, un banco de compensación reactiva con reactancias antirresonantes si quieres que siga siendo banco, o si no, hacerlo con filtros. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí la corriente armónica y tenemos la corriente reactiva. Entonces, hay una fórmula que es la suma cuadrática de ambas que me da la capacidad del filtro. Como esta instalación está a menos de 1000 metros sobre el nivel del mar, no hay derrateo. Hago el análisis dinámico, ¿sí? Es decir, cada punto de la corriente armónica con cada punto de la corriente reactiva, ¿sí? Con cada punto a punto, hago y saco la gráfica de IF, que es la suma de los cuadrados punto a punto. Y ahí recién puedo darme cuenta de que este sistema necesita 600, ¿sí? 600 me cubre estadísticamente la mayor parte. Acá no voy a mostrar el análisis estadístico, no es el objetivo, pero más o menos podemos darnos cuenta que 600 se está cubriendo. Pero ¿qué hubiese pasado si yo acá saco 400 y acá saco un poquito más de 500? Y meto eso a la fórmula, ¿no? ¿No? Podría de repente acercarme un poco, ¿no? Puede ser, o puede haber otro error que he visto. O sea, bueno, hago el análisis dinámico, me quedo en 400. Luego le voy a sumar 500 y dice necesitamos 900 amperios. ¿Y eso qué quiere decir? 3 equipos, porque son 3 de 300. Pero cuando realmente, dinámicamente, necesito 2. ¿Cuánto está un equipo de 300 amperios? $40,000. ¿Sí? $40,000 aproximadamente. Entonces, ese equipo significa que si yo propongo como especialista 3, estoy aumentando $40,000 más a la solución, más espacio, y de repente ni lo voy a usar. El tercer filtro no va a entrar, porque va a ser un maestro y 2 esclavos. O sea, de repente van a entrar solo 2. Entonces eso también hay que analizarlo en el sistema, ¿no? Bien, entonces, como les digo, ¿no? Un estudio completo tiene una ingeniería básica asociada, ¿no? Tenemos que dar las dimensiones, la profundidad. Ahora, si quieres que sea filtros y combinado con bancos con reactancia, ojo, ¿no? Para que trabajen en paralelo, o sea, se hacen todos los planos, se hace todo el trabajo, se desarrolla, se analiza y se propone. Evidentemente, vamos a necesitar unas dimensiones, o sea, los filtros los pongo de forma contigua y acá el banco, ¿no? Banco con reactancias, evidentemente, porque hemos visto que hay probabilidad de resonancia. Entonces yo tengo que utilizar reactancias antirresonantes y eso significa agregar una columna por lado, ¿no? Para este tipo de solución. Entonces, al final, el espacio ocupado en largo es de 4,60 metros, lo que tiene que reservar el cliente, en altura es 2,30 metros y en profundidad es 800.
A eso le tengo que sumar el metro de distancia hacia adelante, que es el que me va a permitir hacer mantenimientos, ¿no? El hecho de que la parte de atrás no tiene que estar pegada a la pared, ojo, tengo que darle una distancia por temas de ventilación. A pesar de que, como ustedes verán, el diseño tiene todos los ventiladores, necesito 20 o 30 centímetros en la parte de atrás para poder garantizar un cálculo, digamos, de acuerdo a la IEC, bueno, que cumpla todo este tema de los cálculos térmicos, ¿no? Ahora, si fuera una solución con solo filtros activos, ya hemos dicho que con 2 equipos de 300 yo puedo solucionar. ¿Cuánto es el espacio? 1,80 m de frontis, 800 de profundidad, 2,20 m de alto. Si estuviéramos hablando de que la solución es para una sala eléctrica, evidentemente en beneficio-costo, esto, poner los filtros, por lo que te ayudan a reducir espacios, es la solución más adecuada. Pero si estuviéramos hablando de que esto va en una subestación y no tengo problemas con el espacio, probablemente vayamos con la solución que mide más de 4 metros, o sea, mide más del doble, ¿no? 4,6 m, si no me equivoco, frente a 2 metros, ¿no? De esto, ¿sí? Entonces, la dimensión es 1,80 m, la altura es 2 metros, la profundidad es 800, ¿sí? Entonces tenemos eso. La implementación, ¿no?, del sistema, y acá está su sistema de control, ¿sí? Y ya está su sistema de control del sistema. Entonces, el filtro puede trabajar para 400 voltios, para 480 voltios, conectado de forma directa, no hay problema. Y puede solucionar todos los problemas de calidad de energía, evitar problemas de resonancia, es el equipo que no tiene nada que ver con la resonancia. O sea, te protege al sistema, reduce el flicker, ¿no? Puede hacer balance de fases. Es un equipo muy, muy potente, ¿no? Ahora vamos a entrar a la parte medular en estos 20 minutos, ¿ya? Que más o menos estoy calculando que quedarían para pasar a las preguntas. El SBC para horno de arco, ¿ya? Vamos a orientar a una solución que compara la aplicación de SBC para plantas siderúrgicas versus la misma aplicación para la misma planta siderúrgica, pero con filtros activos, para hacer esa comparación, ¿ya? Ahora que ya tenemos claro todo el concepto, que hemos hecho un overview del tema, bastante rápido, van a disculpar, pero más o menos así lo he planteado. Entonces vamos a ver qué problemas tiene el SBC o qué problemas genera. Perdón, qué problemas genera el horno de arco, que es la razón de colocar los SBCs. Un desbalance de fases, una fluctuación de tensión, una generación de flicker, ¿no? ¿Por qué? Porque el horno de arco normalmente tiene 2 procesos, la siderúrgica tiene un proceso de fundición y un proceso refinado. Entonces, en ambas, lo que se hace es un cortocircuito, ¿no? Tratar de llevar, por ejemplo, ¿no?, si hablamos del caso de Aceros Arequipa, de la barra Independencia, 220 kV, tratar de llevar hasta 2.3 kV toda la potencia que se pueda y generar un corto que sea capaz de fundir el metal. Entonces, ese proceso conlleva a tener grandes transformadores de potencia y no perder mucha potencia hasta llegar al punto de generar el corto, ¿no? Y con un nivel con transformadores con niveles de tensión de cortocircuito bastante bajas para no perder capacidad de generar altas corrientes de cortocircuito a ese nivel de tensión, que es la aplicación final del horno de arco, ¿sí? Entonces, es importante ver cómo se traslada esa potencia y cómo esto genera un nivel de flicker sobre el sistema de potencia. Vamos a tomar solamente un modelo de análisis, que en este caso es el modelo de análisis de variación de reactancia serie, que es el que más se aplica en el Perú, ¿ya? Porque hay un modelo de relación empírica que va buscando la longitud de arco versus la tensión y corriente. Hay un modelo característico, tensión y corriente, que es como un modelo de impedancias. Hay un modelo de flujo de potencia, hay un modelo de variación de resistencia del horno de arco. Bueno, y hay una variación de reactancia serie, ahorita lo vamos a ver, y hay un modelo por procedimientos heurísticos, como le dicen algunos, y otros por procedimientos estocásticos, o sea, es estadística, ¿no?
vamos a ver el que varía reactancia serie. Entonces, si sacamos un equivalente de este sistema, que es el que estamos analizando y al que le vamos a colocar una solución en SBC y vamos a compararla con una solución con filtros activos en media tensión, tenemos este nuestro equivalente. Entonces, una línea de transmisión que viene 110 kV a 13.8 con un transformador del horno y el horno propiamente dicho. ¿Sí? Sacamos nuestro circuito equivalente y podemos trabajar en función de las reactancias, ¿no? Inductivas del sistema, donde la línea es representada, los transformadores también son representados. Y lo interesante acá es que existe un medio de control que se agrega una reactancia o una resistencia serie. Realmente no es una resistencia, es una reactancia serie. Es un X sub R, ¿no? Es una reactancia serie. Aquí podemos ver los datos del sistema, 5.500 MVA, 230 kilovoltios, la potencia nominal es 80, la tensión de cortocircuito, definimos barras A, B y C, la C es la que está pegada, la A es la parte de alta, la B es la parte donde la tensión cae a 30 kV en este caso, y en la C estamos trabajando a 750 voltios, que es el final del horno, ¿no? Es el punto donde trabaja el horno. Entonces vamos a determinar aquí cuánto es esa corriente de cortocircuito que se origina en la parte final. Para determinar esa corriente de cortocircuito yo tengo que tener un modelo de impedancias. Lo vamos a tener que construir. Y acá construimos nuestro modelo, ¿no? La reactancia del sistema con la reactancia del transformador. La reactancia serie, en este caso, empezamos con 0, pero si yo quiero tener un valor variable, si no fuera 0, tiene que salir usando esta fórmula, ¿no? Que es el cambio de base, ¿no? Luego uso la reactancia del transformador del horno y puedo tener este equivalente en el sistema, ¿no? Ese equivalente en el sistema de una suma de reactancias, ¿no? Donde empezamos con 0 y tengo el valor de la reactancia total, ¿no? ¿Sí? Entonces, si avanzamos con esto, a ver, voy a llevarme esto al otro lado. Ya, entonces vamos a ver. El factor de potencia horno típico de un horno varía entre 0.65 y 0.80. O sea, es un consfi que yo puedo tomar de 0.75. ¿Ya? Esto es variable, ojo, en el tiempo. ¿Ya? Por eso yo puedo tomar un análisis, digamos, estacionario del caso, para ver cómo trabajaría. Definir un factor KST 75, es un factor típico, que relaciona la potencia de cortocircuito en el horno versus la potencia de cortocircuito en la entrada del sistema. En este caso en 230 kV, ¿no? Lo recuerdo, sí, 230 kV. Entonces yo voy a tener que relacionar ambas y colocar por el PCT y me sale un flicker de 1.70 a disminuir, ¿no? Y podemos trabajar en base a estas fórmulas, ¿no? Podemos tener, ya no voy a detallar mucho por temas de tiempo, pero más o menos, miren lo que me sale, ¿eh? 70 megabar para compensar ese sistemita. ¿Ya? Ese sistemita que estamos hablando de que la potencia del horno es 60, ¿no? ¿Sí? 60, sí, 60 MVA es la potencia del horno. Es de 60 megas, ojo, pero yo voy a necesitar un SBC, según los cálculos y todo, de 70 megabars. O sea, es más grande que la potencia propia del horno. O sea, estos cálculos pueden darse. ¿Sí? Pueden darse, entonces, en el sistema. Entonces necesito una potencia mayor, ¿no? Luego yo puedo variar la reactancia serie y ver cuánto debe ser la potencia del SBC, ¿no? Y evidentemente, mientras más le dé la reactancia serie y vaya aumentando, yo voy a tener un problema para controlar el arco, porque el arco va a ser menor, porque la corriente de cortocircuito va a ser menor. Entonces tengo que ver con qué valores puedo jugar. De repente termino en 1, y necesitaría un SBC de 60 megabars. Y cuando nosotros hablamos de que el SBC es de 60 megabars, es 60 megabars el equivalente. Entonces probablemente sea 80 o 90 megabars capacitivos, a los que yo les tengo que restar 30 megabars inductivos para tener los 60 megabars. ¿Sí? Esa parte no la vamos a ver en esta parte de la presentación, pero tengan una idea, que esos 60 que te está indicando acá, esos 60 megabars que te está indicando cuando la reactancia serie es sintonizada a 1, esos 60 megabars es la resta de la parte capacitiva y la parte inductiva del SBC. O sea, que tengo por lo menos 80 megabars capacitivos y 20 megabars inductivos. ¿Sí?
Entonces eso hay que tenerlo en cuenta por un tema de costos. Ahora, si yo hago un análogo, quiero hacer los filtros activos en media tensión, en este sistemita, en 138 kV, un solo trafo de 40 megas, una estructura de tipo siderúrgica, ¿qué quiere decir? Que tiene un horno de eléctrico, tiene un horno cuchara, tiene una planta de oxígeno, tiene una planta de laminación, ¿no? Y tiene otro subconjunto de plantas dentro del sistema, como lo podemos tener acá cerca en el Perú en Cider o en Aceros Arequipa, ¿no? En la planta de Pisco. Entonces, podemos ver, digamos, cómo es que vamos a analizar este sistemita que estamos mostrando acá para aplicar los filtros activos en media tensión. Y hay más que todo una técnica, ¿no? Nosotros tenemos que modelar el sistema de potencia, modelamos el sistema de potencia, ¿no? Vemos cómo es el perfil de tensión, vemos qué cosa pasa cuando el horno empieza a trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que hacer el cortocircuito para ver cuáles son los niveles de cortocircuito que se alcanzan en la barra de 13.8 y hacer aguas abajo, a ver hasta cuánto lleva en el horno eléctrico, ¿no? Que es el principal. Más potente es el horno eléctrico que el horno cuchara. ¿Ya? Se tiene que hacer una medición de parámetros eléctricos y de calidad de energía, como que estamos viendo, ¿no? Evidentemente hay que tener un traje antiflama correspondiente a la categoría del sistema, ¿no? Hay que tener ese traje antiflama, hay que estar totalmente protegidos. O sea, la corriente no se le debe temer, pero sí se le respeta, ¿no? Como podemos ver aquí, tenemos la data del sistema, ¿no? Tenemos esta data del sistema y tenemos una medición por 6 meses. Entonces, por eso es que sale así. Entonces, en el diagrama de carga podemos ver lo caótico que termina siendo en la barra principal, tanto la potencia activa como la potencia reactiva. Este es el diagrama de un día. Entonces vemos que su acción es muy dinámica, es muy dinámico el trabajo en la siderúrgica, porque esta es la barra equivalente. Ojo, eso está viendo toda la planta. No estamos viendo en estricto el horno, sino estamos viendo todo el bloque. Entonces es una carga muy dinámica, ¿sí? Y aplicamos el análisis dinámico, evidentemente, ¿no? Si yo aplico el análisis dinámico aquí, yo puedo darme cuenta de que bajo el mismo criterio que lo hemos hecho en el caso anterior para baja tensión, lo aplico esto en media tensión y digo, oye, mira, tengo acá hasta 600, más o menos 600, puedo cubrir la mayor cantidad, ¿no? En un percentil bastante alto, un percentil 95, puedo tener, digamos, la mayor cantidad de escenarios de funcionamiento de los 6 meses cubierto, que es un buen dato, ¿no? Entonces, toda esa información ha sido descargada del sistema de medición ION que este cliente tenía. Y ahí nos sale los filtros, ¿no? El análisis dinámico de corriente armónica, como tenemos una data que es de 6 meses, había que estirar la data por unos periodos y tener esos valores, esos periodos, digamos, ¿no? Tenerlos adecuadamente identificados para ver si hay alguna anomalía en algún momento en el sistema y hacer el producto punto a punto para ver qué tan creíbles son esos 600 y qué tanto es todo el tiempo si podemos optimizar un poco más. Como toda esa medición de corriente de la data que se bajó ha sido hecha en 13.8 kV, nosotros tenemos que llevarlo a 400 voltios o 480, ¿sí? ¿Para qué? Como yo voy a utilizar un transformador para llevarlo a beneficio de baja, o sea, de los filtros activos que están en 480 o 400 voltios, llevarlos a media tensión, yo tengo que calcular primero cuánto necesito en media, luego extrapolarlo a baja y con eso saco la cantidad de filtros, ¿ya? Que en este caso evidentemente son muchos, ¿no? Entonces, cada unidad es de 300. Si hacemos eso, para llegar a 7.590 amperios, que es lo que nos sale, ¿no? Que digamos casi 7.600, haciendo la división y todo, necesito 25 equipos, 25 filtros, solo para controlar la corriente armónica de este sistema. Ahora tengo que hacer el análisis dinámico de la potencia reactiva. Al hacer el análisis dinámico de la potencia reactiva, yo lo que voy a tener es un comportamiento de la carga, ¿no? Y en base a ello, yo voy a tener un equivalente, porque no es lo mismo compensar a 0.96
compensar a 0.965, 0.97, lo que necesite el sistema de potencia. Nosotros sabemos que el valor a compensar es 0.9572, pero bueno, para asegurarlo vamos a 0.96. Entonces, y podemos ir un poco más para darle un poquito más de estabilidad al sistema. Pero toda esa parte de compensación ya sabemos que también lo pueden hacer los filtros. Entonces yo tengo que calcular, y acá es donde es la parte interesante, esta parte de media tensión. Yo puedo sacar una parte de la potencia reactiva y la puedo dejar solo como banco. Claro, evidentemente protegido con su sistema de reactancia, todo, un banco. Y la otra parte puede quedar como filtros para compensar el fino. Es decir, el Q sub C de compensación total tiene una parte fija, que es un banco fijo, y tiene una parte variable. Entonces, de las dos me sale la potencia total que necesita el sistema. En este caso está definido como 5.6, ¿sí? Entonces, con eso yo puedo tener una parte fija que es banco y ver cuántos equipos me faltarían. Pero hemos dicho que tenemos que hacer el análisis dinámico. El análisis dinámico es interactuar la corriente armónica con la corriente reactiva. Y de esa interacción me sale una cantidad de equipos, ¿no? Entonces, de tal manera que hay 20 equipos, ¿no? Que a través de un trafo de 5 megabars yo lo puedo conectar al sistema, y hay otros 10 equipos que a través de un transformador de 2.5 megas yo lo conecto al sistema. ¿Sí? En total son 30 equipos y con eso soluciono el problema. El mismo problema del flicker que hemos estado analizando, ¿no? El banco se tiene que modelar, se tiene que diseñar, se tiene que hacer su análisis de resonancia, se tiene que hacer toda la ingeniería asociada. Y acá podemos tener el layout de la solución. Vamos a llevarme esto, me lo voy a llevar acá, en la parte inferior. Veamos. Tengo el transformador de 5 megas, tengo el transformador de 2.5 megas, tengo acá los bloques, 10 equipos, y acá tengo 20 equipos, y tengo un banco fijo, ¿sí? Y acá él hace el variable, y este es para los armónicos. Y con eso yo tendría el sistema cubierto. Aquí hay dos cosas interesantes. El tamaño de la solución, ¿sí? El tamaño de la solución es uno, y dos, la rapidez dinámica con la que esto trabaja. Todos los beneficios de baja yo los traslado a media, ¿sí? En baja tensión, por ejemplo, el filtro activo puede corregir a los 4 milisegundos la forma de onda que tengas. En 4 milisegundos ya está corrigiendo. En media tensión existe un delay que puede ser un ciclo, pero también lo está trabajando, ¿sí? Entonces, esos beneficios de baja que tienen los filtros, la idea es llevarlos a media, ¿sí? Entonces, y ahí tenemos, en este esquema podemos ver el esquema global de esta solución, ¿sí? El esquema global de la solución. Si lo vemos en esta parte de la ingeniería básica, acá también podemos ver cuánto es lo que estoy destinando. Y se está destinando 15 metros, incluyendo los transformadores, ojo, transformadores, interruptor principal, filtros, todo, son 15 metros por 10 metros, ¿sí? En un área de 15 por 10 podemos solucionar ese problema, y al lado tenemos un banco de compensación reactiva de 2 megabar, 2.3 megabar, de 2 por 2, ¿no? Una base de 4 metros, hasta de repente, bueno, podría ser 2 por 3, ¿no? ¿no? Puede ser 2 por 3, ¿no? Para poner un interruptor o algo adelante, ¿no? Del sistema, aunque este es un banco fijo, así que puede ser un seccionador con fusibles, o algo que nos permita adecuarnos a la misma barra, ¿no? Que estaría en la subestación principal, ¿sí? Entonces, este sistema, bueno, 10 metros es, ¿no? El H que dice 10 metros más o menos, ¿no? Es la dimensión. Entonces, la pregunta es, ¿cuánta área necesito para hacer lo mismo con el SBC? Ojo, ¿no? El área termina siendo el doble, normalmente es el doble, que eso reduce a la mitad del área, mínimo a la mitad. Entonces, ahí tenemos un punto de comparación. ¿Cuánto podría costar una solución como la que estamos viendo, digamos, aplicada a una planta, por ejemplo, CIDER, ¿no? Vamos a ponerlo así, en SBC, que evidentemente ellos están viendo estas soluciones también, alrededor de $3 millones, 3.2 millones de dólares. ¿Cuánto podría costar un equivalente en filtros activos? En media tensión, 1.8 millones. ¿Sí? Estamos hablando de aproximadamente un 60%, 65%, ya exagerando en algunos casos, 70% del costo del SBC
es el costo de una solución de filtros activos en media tensión, que va a trabajar lo mismo, la reducción del flicker, ¿no? Y la compensación del factor de potencia de una forma dinámica, pero un sistema mucho más compacto, un sistema que puede climatizarse, puede estar dentro de una sala, ¿no? En el sistema, ¿no? Y la dimensión del banco, como dije, 2x2x2, que podría crecer a 2x3, digamos, ¿no? Si coloco un seccionador con fusibles en la entrada, ¿no? Una columna, ¿no? Vamos a ver esa implementación, vamos a ver una implementación, perdón, similar, ¿no? Estrategia similar, tenemos acá el banco, ¿no? Para finalizar en esta parte, tenemos acá el banco, tenemos los 6 filtros activos que hacen el trabajo de corregir el factor de potencia, y tenemos el otro bloque de 12 filtros, son 20 unidades en paralelo trabajando, tenemos 6 equipos acá, 14 equipos que ven toda la parte reactiva y la dinámica de los hornos. Es el mismo sistema, ojo, es un sistema similar de 13.8, 400 voltios, 3.5 megas de trafo, porque es menor, porque acá hay 14 equipos, nosotros calculamos para 20 equipos, y acá 10, acá hay menos, por eso es un transformador de 1.5 megas, ¿no? Y acá nuestro banco, que era de 2 megas, en este caso es un banco de 1.5 megas. Este sistema está trabajando en Coparcero, que es una planta siderúrgica en Colombia, y vamos a ver en el siguiente video, ojalá se pueda proyectar, me comentan si se puede ver adecuadamente. No sé si acá en la parte inferior me permita. Ajá. Sí, es un sistema, ahí podemos ver, no sé, me comentan si lo pueden ver, por favor. Sí, debería estar corriendo. Son unidades de 300 amperios, en 13.8 kV, el mismo análisis que hemos hecho, misma tensión, por ejemplo, que utiliza CIDER Perú, acá en Chimbote, ¿no? Que están conectados en paralelo, como podrán ver, están dentro de una sala, trabajan tanto la corriente armónica como la potencia reactiva y además el flicker, ¿no? Que a través de transformadores, como hemos visto, de 3.5 MVA y 1.5 MVA, llegan esto a media tensión, ¿no? Toda la acción a media tensión para reducir el flicker, controlar la potencia reactiva, balance de fases y reemplazar en estos aspectos, ¿no?, al SBC, ¿sí? Una solución, como le digo, que puede costar 65 o exagerando 70% del costo del SBC, ¿no? Digamos que de 3 millones, 1.800.000 más o menos podría costar una solución con filtros activos aplicados en media tensión, ¿no? Entonces, es una solución dinámica, es una solución que te permite, pues, tener una respuesta rápida a las variaciones del sistema, ¿sí? A las variaciones del sistema. Entonces, como yo soy muy respetuoso de los tiempos, los plazos, y siempre me gusta quedar con alguna frase, es que os comparto esto, ¿no? De King, ¿no? Lo maravilloso de aprender algo, entre comillas, es que nadie puede arrebatarlo. Los invito a seguir investigando sobre este tema y estoy atento a cualquier consulta o a las consultas que hayan surgido a lo largo de la presentación. Ingeniero, continuando, voy a leerle las preguntas ¿Sí? para que pueda absolver las dudas de mis compañeros. La primera pregunta es: ¿la solución de filtros activos como reemplazo de los SVC se encuentra actualmente implementada en la industria? Si es así, ¿en qué industrias y en qué niveles de tensión? Sí, como les digo, de repente fue una pregunta casi al inicio. En 13.8 kV hemos visto una implementación en Coparcero en Colombia, ¿ya? Que es Corporación del Acero, que eso es Coparcero. Es el ejemplo que he presentado. Hay en Singapur, hay en Corea, no hay en Perú la implementación en media tensión, pero es algo que se está proponiendo, por ejemplo, para Sauder, para el control
de la tensión en el anillo de Toquepala, que es la única solución que yo le veo económica para solucionar, para darle, digamos, un trabajo confiable al sistema de palas y pérforos, ¿no? del sector minero, ¿no? Por una baja potencia de cortocircuito que en varios sectores del sur se está padeciendo de eso, ¿no? Para nombrar algunos ejemplos, por ejemplo, ¿no? En Sudamérica y en Colombia, hay en Brasil aplicaciones, ¿sí? Y a nivel Europa y evidentemente pues Japón también tienen aplicados filtros activos de media tensión. Está bien, muchas gracias, ingeniero. Creo que la segunda pregunta que tenemos es casi la misma, se repite. Ok. Sí, bueno, o sea, lo que pasa es que esta es una tecnología que ha sido fabricada, pensada para baja tensión. Entonces, la adecuación de la tecnología para tratar de llevar sus beneficios a media está haciendo que utilicemos transformadores. Pero también hay un desarrollo interesante de algunos fabricantes que ya están trabajando a nivel media tensión para hacer una conexión, entre comillas, directa. O sea, ¿cómo nace el filtro activo? Una parte del filtro activo físicamente es el inversor de un variador de velocidad. Entonces, en un esquema de un variador de velocidad de media tensión, un esquema multipulso, le llamamos, un NPC de 3 niveles, etcétera, que se usa en media tensión para alcanzar tensiones mayores, para que un variador pueda trabajar en 6.6 kV o en 11 kV, por ejemplo, en otras latitudes. Un variador de media tensión, nosotros lo que están haciendo es sacar el inversor de ese variador de media tensión y están trabajando diseños de filtros ya para que trabajen directamente en media tensión. Pero eso no está todavía teniendo un desarrollo confiable, ¿no? Hasta el momento, ¿no? Entonces, toda la información que yo manejo se está prefiriendo trabajar con los filtros en baja y conectarlos a través de transformadores para tenerlo en media tensión. Ingeniero, hay otra pregunta que dice, ¿la solución de filtros activos podría ser implementada como solución en ambientes de alto nivel cerúmico? ¿Nivel isoceráunico o a qué se refiere? Perdón, no le escuché bien la última parte. ¿Harta polución? A ambientes con alto nivel cerúmico. Ya, bueno, no sé si el término no lo conozco, pero bueno, creo entender un poco a qué se pueden referir. Por ejemplo, cuando yo al filtro activo, en los cálculos que hemos hecho, todo lo hemos hecho a nivel del mar. Normalmente, ¿perdón? Ingeniero, con respecto a las descargas atmosféricas. Ya. Es isoceráunico, ¿no? El nivel isoceráunico, o sea, el mapa del nivel isoceráunico en el Perú lo hizo un ingeniero Justo Yanque en el año 2004-2005 se hizo la publicación. Y ahí tenemos que ver que la protección que se le tiene que hacer al filtro, que tiene que ir dentro de una subestación, tiene que contemplar, pues, protección frente a descargas atmosféricas, ¿no? Llámese para rayos, ya sea para rayo de línea o para rayo tipo Franklin, que es para, digamos, impacto directo, o el otro que es impacto indirecto, ¿no? O sea, ya estamos hablando de una solución de ingeniería donde, digamos, el filtro se diseña y se instala. Pero sí, para ahondar un poco más en la pregunta del colega, ¿qué es lo que se hace con el filtro cuando yo lo llevo a otra altitud? Hay un derrateo por altitud. ¿De cuánto es este derrateo? Es de 1% por cada 100 metros que superen los 1000 metros. Es decir, por ejemplo, si la altitud fuera 3000 metros donde quiero implementar los filtros, yo tengo que castigar con el 20%. O sea, la diferencia entre 1000 y 3000 son 2000. Es 1% por cada 100 metros, son 20%. Debo castigar la capacidad, es decir, hacer un incremento de la corriente del filtro, que eso involucra poner más equipos, un maestro y varios esclavos, ¿no? Entonces, pero en todo lo que tenga que ver con, digamos, descargas atmosféricas, se aplican todas las protecciones estándar del sistema de potencia, ¿no?
de impacto directo e impacto indirecto. Sí, ingeniero. Hay otra pregunta más. Creo que el tiempo sí nos alcanza por una pregunta más y dice, para mejorar el factor de potencia del sistema de una siderúrgica, el horno que tiene es de 0.6 de factor de potencia. ¿Se ve afectado al momento del control del arco? Claro que sí. Lo que pasa es que, mira, el tema es el siguiente. El factor de potencia en una siderúrgica oscila entre 0.6, a veces 0.5 a 0. En algunos casos he encontrado mediciones con 0.55. Entonces hasta 0.70, 0.75. ¿Sí? Entonces hay un rango, ¿sí? Hay un rango ahí, hasta 0.8 incluso. Pero que tú lo tienes que ir trabajando y para eso utilizan un sistema de control que puede ser con reactancia serie, que puede ser, digamos, con un elemento intermedio que te permita modificar la longitud del arco. Porque al final lo que tú necesitas es que el cortocircuito sea lo más alto posible para que pueda fundir. Pero teniendo una reactancia de 0, ¿no?, a un factor de potencia bastante bajo, necesito una potencia reactiva mayor para controlar, para no perder la estabilidad del horno. ¿Y eso qué significa? Que tendría que tener un SBC más grande, si es que quiero solucionarlo con SBC. Y si quiero solucionarlo con filtros, bueno, el tema es más estándar, ¿no? Porque en el caso de filtros es una medición. La potencia reactiva que necesitas la pasamos al banco fijo y lo otro lo hacemos móvil y ya está. ¿Sí? Entonces, la solución de filtros activos en medias termina siendo un poco más dinámica, ¿no? Pero sí, un factor de potencia baja está directamente relacionada a la longitud del arco también. Pero sobre todo, el que más influye es la reactancia serie. ¿Sí? Está bien. Muchas gracias, ingeniero. Hay una pregunta más. Creo que sí nos alcanza el tiempo, ¿no? Sí, bueno, yo tengo acá 6 minutos, así que no hay problema. He tratado de correr, más bien me van a disculpar para poder dar paso a esto, ¿no? Dígame. Sí. Ya, la última pregunta es, si la planta tiene instalada en una misma barra variadores de frente activo y variadores estándares de 6 pulsos, ¿es posible utilizar filtros activos? Ahí sí hay un tema que tenemos que revisar. ¿Por qué? Porque el Active Front End, o sea, la tecnología AFE, digamos, es una tecnología que en algunas marcas ha tenido conflictos con el filtro activo, digamos, por su velocidad de corregir. O sea, ¿qué cosa es para el entendimiento global? Un equipo variador que tiene frente activo es un equipo variador que tiene una muy baja tasa de distorsión armónica para contribuir al sistema de potencia, es bien bajito. Pero para lograr eso bajito, ya utilizó electrónica de potencia, o sea, ya trabajó la electrónica de potencia para no incidir sobre el sistema. Yo lo que recomiendo cuando tienen AFE y tienen variadores de 6 pulsos y quiero implementar filtros activos, lo más lógico es que en esa instalación no se necesiten filtros, ojo. Lo más lógico es que esa instalación se tenga que hacer algunas mediciones y buscar otro punto, adecuando con una reactancia en alguna parte del sistema, donde poder hacer en algunos casos una división de tecnologías, ojo. El tema es que los AFE, ¿no?, los de frente activo, como dicen algunos, porque esto es un poco el discurso de diferentes marcas, o sea, no estamos hablando de un lenguaje meramente técnico, ¿no? El Active Front End, frente activo, los bidireccionales, los regenerativos, ¿no? El regenerativo termina siendo bidireccional, entonces ya depende un poco de quién da el discurso. Pero le digo así de forma directa, un variador que tiene en la entrada un sistema electrónico de potencia que está encargado de reducir los armónicos que introduce al sistema, ese variador ya tiene un control de armónicos y es muy difícil que en esa misma barra yo necesite un filtro activo. ¿Por qué? Porque el filtro activo hace lo mismo, ¿sí? Es muy difícil. Entonces, en todo caso, la subestación que tenga AFE no necesitaría filtros activos. Entonces, ¿dónde existen conflictos? Cuando una subestación ha crecido de forma intermitente, desordenada, de alguna forma hay muchas subestaciones en el Perú, donde puedo tener variadores de un tipo, puedo tener una mezcla de tecnologías, y a todo eso tengo un equivalente armónico que quiero corregir con filtros. O sea, ahí puede haber un problema. Ahora, sí hay que tener mucho cuidado, es mucho más cuidadoso
cuando voy a implementar bancos de compensación reactiva en una red que tiene variadores de velocidad. Entonces, la amplificación armónica puede ser tal y puede haber un problema de resonancia del sistema que sería lo más crítico, ¿no? Como lo que hemos visto, un ejemplo, hace aproximadamente una hora, ¿no? Sí. Muchas gracias, ingeniero. A continuación le voy a dar pase a mi compañero Cristian. Sí, un momento. Muchas gracias a todos. Gracias.